Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Se estrenó la película Pool Dance, esta película dirigida por la directora mexicana Marisa Sistach, que cierra ya su trilogía de la violencia de género, que arrancara en el 2001 con Perfume de Violetas, luego en el 2006 hace La Niña en la Piedra, y ahora cierra con esta historia de Magda, que es una joven, es una madre de 25 años, una madre soltera, la cual sufre de acoso por parte de un taxista, se está en pleno proceso de divorcio y de repente llega este taxista y empieza a acosarla. Platiqué con sus protagonistas, platiqué con Norman Delgadillo, que hace el personaje de Ernesto, que es un mariachi, que es todavía el esposo de Magda, Magda interpretada por la actriz Jimena Gómez. Vamos a ver esta conversación. Hola a los dos. Muchas gracias por el espacio. Al Hola revés. Silvestre, qué gusto. Primero que nada, Jimena Gómez, Norman, muchísimas gracias, de verdad es un gusto. Digo, ahora sí que saludarlos, me da muchísimo, sobre todo para platicar, es muy interesante arrancar el año, arrancarlo con una película de cine mexicano, a hablar de cine mexicano y sobre todo hablar de una película que a mí se me hace que tiene muchísimos puntos interesantes. Primer punto interesante es la parte de distribución, tiene puntos interesantes en la parte de cómo fue filmada, tiene puntos interesantes en la parte que híjole, seguimos tocando mismos temas de acoso. Parece que son temas, Marisa sigue poniendo el mismo dedo en la llaga y no lo estoy diciendo en un tono, malo, sino cómo es posible que desde que siga, que siga pasando. Entonces, hay muchos temas. Vamos a empezar, si les parecería, con ahora sí que empezamos con el inicio. ¿Cuándo llega ese material? Sé que filmaron en pandemia. ¿Cuándo llega ese material? ¿Cuánto tiempo tienen con este material en las manos? Si me permites, Norma, empiezo con las damas. Jimena, si fueras tan amable. Muchas gracias. Pues a mí el guión me llegó gracias a Norman. Yo con Norman Mm. hice una teleserie juvenil en donde éramos pareja de la prepa hace 8 años que produjo Argos. Y él sabía que yo hacía pole dance, él me recomendó con Maris, hice el casting, hice el callback, fue un callback de 1 año y medio, por cierto, me quedé y pues así es que yo llegué a la película. Ok. Norman, bueno, tú ya habías trabajado, incluso tú estuviste nominado al Ariel con Los Crímenes de Mar del Norte, digo, también dirigida por Pepe Will. ¿Tú ya desde ese momento ya sabías un poco del proyecto o fue después? ¿Cómo te cayó este? Durante el rodaje de Crímenes yo no tenía idea, era mi primer proyecto con Maris y con Pepe. Nos Ujú. hicimos grandes amigos, la relación creció muchísimo durante ese rodaje y durante ese rodaje se enteraron que mis papás, mis tíos, toda mi familia son mariachis de Garibaldi y de Lagos de Moreno, Jalisco, y les Ujú. inspiró para escribir el personaje del mariachi de Ernesto Villarreal aquí en Pole Dance. Ya andaban con el argumento, pero no lo habían desarrollado y el guión llegó a mis manos por ahí del año 2018 para presentarme este personaje y ahí fue cuando yo les dije que también estaba muy interesado en producir y bueno, pues una cosa llevó a la otra y estuvimos filmando durante el 2020 en plena pandemia y ahorita ya estamos estrenando, gracias al cielo. Por favor, digo, cuando uno habla de producción, ¿qué es la parte en que te metes de producción? Jimena, ¿tú también estás involucrada en la producción o no? No, yo no, yo no. Ok. Norman, ¿tú en qué te involucras en producción? O sea, ¿hay dinero tuyo? ¿Es producción en qué sentido? Me junté con Vicente Buil, con Pepe Buil y Karina Blanco y estuvimos bajando los recursos. La Mm. película primero fue aprobada por Foprocine, fuimos de los últimos proyectos que recibieron dinero de ese estímulo ahorita ya extinto, bueno, de ese fideicomiso, Ujú. y después nos pusimos a trabajar para bajar el Eficine de postproducción y distribución, en donde tuvimos como aportantes a Sur y demás, y pues nada, mi trabajo es generar carpetas, conseguir aportantes, bajar dinero. Puse algunas locaciones dentro de la película, son departamentos de mi mamá, porque se filmó parte en Garibaldi, ahí pues yo crecí, puse al grupo de mariachi, todos los vestuarios de los mariachis pues son de mi familia, el grupo es el que toca, es mi papá, entonces, pues nada, yo ya tenía tiempo interesado en arrancar con esto de la producción y bueno, pues esta fue mi patada y bueno, ahorita ya estamos terminando otras dos películas más, gracias al cielo. No manches. Sí, sí. No, pues, no, pues ese es otro monstruo. Ese es otro monstruo totalmente. Digo, los aplaudo a los dos, pero invertir en cine nacional ahorita, qué interesante. Es otro monstruo, además, ¿no? Que Sí, totalmente. totalmente, totalmente. Jimena,
regreso al primer tema. ¿Qué pasa cuando te llegan a las manos un tema? Al final, cuando es otra vez esta parte de volver a hablar de el acoso, volver a hablar de una situación que está sucediendo con las mujeres y es vuelve la mula al trigo, ¿no? Pues para mí es muy importante tocar, digo, independientemente de que llegó este guión que es de Maris, que ha ganado muchísimos premios, estuvo nominada al Oscar, tiene un Goya, ¿no? O sea, como actriz es perdón, o sea, claro que sí, ¿no? Y luego compartir el set con todas estas leyendas del cine nacional fue maravilloso, para mí fue muy emocionante cuando me quedé, pero independientemente de eso, como mujer, creo que me toca hablar del tema. Y me toca porque yo he vivido eso. Y no lo he Ujú, vivido una vez. O sea, las mujeres, las Magdalenas del mundo, lo vivimos probablemente a diario en diferentes niveles. Entonces, nos toca hablar de eso. ujú, Y me siento responsable y honrada de poderle dar cara a esta Magdalena. ujú. No, y además, perdón, digo, yo tengo una hija Magdalena, digo, o sea, esposa Magdalena, madre Magdalena, digo, por Dios santo, creo que es un tema que lo que da coraje es que o sea, que tengamos que seguirlo hablando cuando tendríamos de que tenerlo como recordarlo. ¿Te acuerdas cuando pasaban estas cosas que eran nefastas, que no deberían Pues de estar pasando? ojalá que en unos años podamos ver esto así. Esta es una película que es una trilogía, es la Ujú, trilogía de la violencia de género que empezó con Perfume de Violetas, ujú. luego La niña, En la piedra. ajá, y cierra esta trilogía con Pole Dance. Y aquí algo muy interesante de Maris es que trata de desmitificar a través de una actividad que está sumamente sexualizada. Pero el hecho de que tú practiques ese deporte no significa que yo te esté dando permiso a que puedas venir a acosarme. El hecho de que yo use cierto tipo de ropa. O sea, Maris trata de desmitificar eso, de desmitificar toda esta imagen que tenemos de la mujer, de que o solo es una madre santa o solo es un objeto del deseo. No, aquí esta Magdalena es las dos y es muchas otras cosas, ¿no? Y además algo muy bonito es que también trata de desmitificar la imagen que tenemos de la masculinidad. Que eso, bueno, Norman ya te podrá como hablar más de eso, pero que me parece también muy interesante. Que es la parte, estabas comentando, es la parte del pool dance, hablas de ese deporte. No, o sea, aparte del pole dance, Ujú, creo que la película desmitifica la imagen que tenemos de la masculinidad o de lo que se supone que es ser un hombre a ujú. través de un personaje, de un mariachi, ¿no? Sí, Que es claro. como Ujú. el punto más alto del machismo, si Ujú. lo quieres ver así. Oye, antes de meterme al mariachi, además que es un mariachi alcohólico en remisión y que obviamente que es algo bastante interesante que ahorita paso a esa parte, Norman. Me gustaría nada más cerrar este tema. ¿Cómo fue la filmación? Porque cerrando es la escena con María Rojo. O sea, esta secuencia, esa escena es, no porque solamente hacía María Rojo, sino es una escena muy fuerte a final de cuentas de cuando llega y enseña a Magda las heridas. Es una escena muy, muy, muy dura. Es muy dura y es muy realista. Te voy a contar algo muy personal. Cuando yo tenía 14 años, había un hombre que me llamaba para pedirme fotos en traje de baño. Y cuando mi papá se enteró de eso, fuimos al MP a denunciarlo y nos dijeron, señores, que no existe esa denuncia. O sea, no se puede hacer. No Mm. existe. Y ese hombre me siguió atormentando 3 años después. Me hablaba cada vez como que le gustaba escucharme asustada, ¿no? Yo de 14 años. Entonces, cuando hicimos esta escena, yo dije, wow, lo estoy viviendo, lo estoy volviendo a vivir. Y nos están diciendo lo mismo. Y creo que María Rojo hace un personaje arquetípico de una manera maravillosa, porque fue así. Es que pues ¿cómo vamos a hacer? No hay las suficientes pruebas. Entonces no hay algo para detener y eso sigue escalando hasta que llegamos a 9 mujeres muertas al día, ¿no? Por el hecho de Ujú. ser mujeres. Entonces fue muy fuerte, fue muy interesante y obviamente también el hecho de estar en el set con María Rojo, pues es muy imponente, la verdad. Yo quisiera agregar, si Por, me permiten, por pues al favor. final con esa escena Marisa hace una crítica al sistema, ¿no? Al sistema judicial y al sistema que nos debería de estar cuidando, porque tienen que llegar prácticamente
o muy golpeadas o prácticamente muriendo para que les hagan caso. Eso es una alerta roja que tenemos que tener muy en cuenta y que las autoridades deberían de fijarse, ¿no? Porque no podemos llegar ya con el delito terminado y consumado para que las ayuden. O sea, es grave. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, o sea, traer a, este es el güey que me está haciendo esto, o digo, no tengo idea, ¿no? Así, lo vieron estas 200 personas, ¿no? No sé qué sea necesario, pero sí es muy complicado. Es una escena muy importante, sobre todo. Sí. Norma, regreso contigo. La parte del mariachi, el rol de mariachi, por favor, ampliándose esta idea que es muy interesante que Pepe y Marisa, a final de cuentas, hacen de este mariachi en una película, obviamente que tenga que ver con esta parte femenina, pero con un mariachi que está, no sé si se dice en remisión, se dice en, ¿cómo se dice? De construcción, ¿no? Reconstrucción, ¿será? Reconstrucción, sí, o Ok, reinserción social, también me gusta esa ok. palabra. Pepe Will mencionaba, es la primera película de mariachis feminista. Y yo creo que otra vez Pepe y Marisa están adelantando a los tiempos y siendo pioneros en muchas cosas de las que hacen. Y bueno, para Marisa era muy importante deslavarle este estereotipo de macho mexicano que representa el mariachi, porque al final del día tenemos referencias de todo el cine de oro mexicano, que era como se construía la sociedad en aquel momento, y darle la vuelta y darle profundidad a este personaje en otro tipo de cuestiones me parece primordial. Eh, y bueno, el personaje arranca justo cuando ya se dio cuenta que cometió violencia a su esposa, a su hija, a su familia e intenta recuperarlas. La Ujú. violencia ya fue hecha, ¿no? Tiene que pagar por ella, pero bueno, intenta la reinserción social a través del doble A, lo cual es muy importante porque, bueno, cuánta gente no ha sido funada o cuánta gente por diferentes motivos, no solamente violencia de género, termina en la cárcel y la reinserción social es muy complicada. Ya no se les dan segundas oportunidades, ya no se puede reintegrar y yo creo que es algo que Marisa intenta tocar con este personaje. Se dio cuenta de que cometió un error e intenta resarcirlo. Que Magda quiera volver con él, ese ya es otro tema, ella está en su derecho a hacer su vida. Y, y yo creo que es un personaje muy bonito, porque Maris me decía hace tiempo, cuando estrenamos en la Cineteca, es que usualmente mis personajes de hombres son malos, 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 malos. Y con Ernesto no, con Ernesto le logré dar la vuelta. Y bueno, escuchar esas palabras de Maris, pues a mí me llenan de felicidad. Me gustaría irme ahora detrás de la película. ¿Cómo fue el set? ¿Cómo es el set de Maricista Shime? Pues mira, no sé si se puede decir que sea el set de Marie Sistach en esta película porque tuvimos, o sea, la hicimos en medio de una pandemia. Yo creo que eso no es tan común. No creo que en las otras películas de Maris hayan sido así. En este caso teníamos que hacernos pruebas, todo el tiempo. Tuvimos que usar mascarillas, teníamos que desinfectarnos y algo como, creo que un acierto muy grande de Maris fue como el utilizar esos elementos en la filmación, porque además hoy en día que lo ves, lo recordamos y decimos, wow, sí nos comportábamos así, o sea, creo que es muy realista. Y bueno, ya hablando del lado artístico, Marisa es una directora con un D mayúscula. Ella va co-creando contigo, ella tiene una idea muy clara de lo que quiere, pero también va co-creando contigo y te va llevando de la mano. O sea, es una directora, no una dictadora. Entonces es muy fácil y muy llevadero el poder construir un personaje con ella y el entender la entraña de tu personaje bajo su dirección. Normal. Bueno, por mi Fotografía, parte, Tanaka. Además, fotografía. Pues bueno, te lo pregunto además con la producción, pero es Tanaka en fotografía, ¿no? bueno, Tanaka nos hizo la vida muy fácil. Al final del día terminamos utilizando por esto de la pandemia, terminamos utilizando dos cámaras, la principal que era que la trabajaba él de forma directa y teníamos a Mariana, otra fotógrafa, tirando los timelapse, que bajaba el sol, que subía el sol, porque como estábamos en plena pandemia, teníamos 4 semanas de rodaje. Ujú. Mucho del dinero se nos fue a pruebas COVID, como bien mencionaba Jimena, y de pronto tuvimos un contagio dentro del set, perdimos una semana y entonces terminamos haciéndola en 3 semanas y teníamos todo en contra, pero bueno, la pasión y el compromiso que Maris genera con todo el equipo de trabajo dentro del rodaje es increíble porque nadie se quitó la camiseta y pues logramos llevarla a buen fin. Los actores que tenemos, las leyendas del cine mexicano, pues son
grandes amigos de ella, crecieron juntos, desarrollaron sus carreras juntos, como Arcelia Ramírez. Entonces todos están en una tesitura amable. El set se siente como familia, a pesar de la loquera que traíamos del COVID. Crear las escenas se siente como familia y eso es algo muy padre. Además de que Maris como antropóloga siempre está en constante investigación. El hecho de que me diera el personaje del mariachi fue para llenarme de preguntas que tenía que contestarle de cómo vivían, a qué hora dormían, qué comían, cuál era su rutina. O sea, conoció a mi familia, conoció a los mariachis. Entonces, pues a mí me parece un proceso en extremo rico trabajar y productivo trabajar con Maris Stash. Piensa que el bebé sale en la Cineteca y sale en plataforma. Les voy a decir una cosa. Hacía no muchos años, cuando alguien decía, tu película se iba a video, cuando estaban los Blu-rays, VHS, DVDs y de todo, sentías que la película obviamente era un fracaso total. Cuando alguien te dice ahora que tu película va a una plataforma, ya tampoco te sientes que tu película sea un fracaso. Pero obviamente ustedes también están mucho más jóvenes y me gustaría muchísimo oír la percepción. ¿Qué piensan que su película va a una plataforma y también está en la Cineteca Nacional? Jimena, por favor. Bueno, a mí me enorgullece mucho estar en la Cineteca Nacional, porque ahí han pasado todas las leyendas, o sea, desde hace 50 años, ¿no? O sea, entonces a mí me da muchísimo orgullo poder ir a ver mi película ahí. Y también me gusta que esté en plataforma porque también sé, o sea, he tenido otras películas que han estado en cines comerciales y es muy complicado, primero porque la ley admite más cine extranjero que el mexicano, entonces es complicado porque te quedas 2 semanas o porque te dan espacio dentro de 3 años. Y creo que después de la pandemia se volvió más complicado hacer que la gente vaya a las salas de cine si no es que eres un cinéfilo, ¿no? Ujú. Entonces a mí me gusta que esté en plataforma, de hecho, ahorita está en Cine Latino, pero probablemente en un año esté en otra plataforma y es otra forma de llegarle a la gente, ¿no? O sea, para los que les gusta ir al cine y tener como este elemento, pues, en vivo de estar con más personas, pues está en la Cineteca y para los que no, pues ya estar en plataforma y para mí es importante que la película esté en, en los más lugares posibles, ¿no? O sea, en donde se pueda. Perfecto. Norma. Bueno, por mi parte, es una pregunta muy interesante. Gracias al cielo, los tiempos están cambiando y espero que con los años los grandes exhibidores y las distribuidoras pierdan mucho más peso y pierdan mucho, porque la verdad es que nos han robado a lo largo de los años a los cineastas. Las grandes ganancias se dividen entre la distribuidora y las exhibidoras y los creadores, los artistas no reciben absolutamente nada, sino es que es una migaja. Es por eso que Pepe y Maris decidieron buscar una distribución distinta. Primero, bueno, se acercó Cine Latino, lo cual nos pareció súper interesante para toda la comunidad latina en Estados Unidos. Y bueno, pues evidentemente Maris tiene una excelente relación con la Cineteca Nacional y con su director. Entonces nos dieron 6 semanas de corrido con horario estelar, con funciones todos los días. Y a mí me parece mucho más potente eso a estar en una sala de quién sabe qué lugar a las 11 de la noche donde nadie la va a ver, ¿sabes? Entonces, si nos ponemos a sopesar qué vale más, prefiero esta exhibición distinta a lo que comúnmente se está haciendo, porque si lo hubiéramos hecho de la forma tradicional, probablemente nadie lo hubiera visto y no estuviéramos platicando ahorita, mi querido Silvestre. Yo espero que sí sigamos platicando, que solamente lo haya visto sus papás. Espero que sigamos, que tengamos oportunidad de platicarla. De todos Que modos, así sea. Norman, te veo que más que vuelas. ¿Te interesa dirigir en algún momento? No, tengo mucho No. respeto para los directores y para los Vas que guionistas. vuelas, vas que vuelas, hijo. No. No, pero es que vas que bueno, estás como productor ya, pero bueno, hecho y derecho. Ay, te agradezco tus palabras. Eso busco, eso busco. Creo que Ok, tengo una gran capacidad para poder producir, que es ok. una cosa como mucho más operativa y de números y de juntar los elementos para que se genere la creación, pero le tengo mucho respeto a los directores y a los guionistas. Es algo que yo por el momento no busco y que no creo lograr. Mi parte artística se complementa con la actuación y para eso, con eso es más que suficiente por el momento para mí. Jimé, Jimé, ¿algo atrás de o tú enfrente? Fíjate que a mí sí me gustaría dirigir. Disfruto ¿Sí? mucho esa cosa de la creación.
Sí, solamente que no me siento en el punto como de mi carrera, siento que tengo que madurar todavía más como actriz, pero en algún momento sí, sí me gustaría. Aunque sea con celulares, para empezar, mira que produzca Norman, que Ah, consiga. bueno, eso sí. Yo le produzco, claro, y que me dirija si quiere. Ya Sí, sí, sí. ahorita es tan interesante como se puede. Digo, es que hay mucha gente que no sabe. Digo, México es un país que producimos muchísimo cine. O sea, Mucho. 150 películas que podemos producir al año. Estamos en un gran momento de cine mexicano. Yo creo que hay todo, 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 todo. Que la gente deje de ver más bien a nuestro cine como un género. Tenemos terror, tenemos comedia, tenemos drama, tenemos suspenso, tenemos todo. Creo que hay muy buena oportunidad para que ustedes puedan aventarse, pueden agarrar sus cámaras y puedan hacer lo que sea. Entonces es un muy buen momento para hacerlo. Yo los felicito de verdad por aventarse, digo, por armar sus historias, por hacer sus historias. Y espero que podamos seguir platicando más adelante de las demás que tengan, que ahora sí que las demás que vayan contando. Me va a dar mucho gusto ver producciones Norman Delgadillo, no sé cómo se vaya a llamar tu productora, pero más adelante y ver dirección Jimena Gómez más adelante. Entonces, felicidades a los dos. Ojalá que sí, muchas gracias. Ay, Un Silvestre, muchas gustazo. gracias por tus palabras, por tu porra y que sigamos debatiendo y platicando de cine siempre va a ser un honor. Qué bonita entrevista, gracias. Al revés, un gusto verlos, de verdad. Felicidades, cuídense mucho. Igualmente, bye. Fuerte abrazo, Cuídense. Silvestre.